presentar como toda la planeación, valga la redundancia, y entonces las compañeras dicen que sí, o sea, le dicen a la jefe, sí, todo lo tenemos listo, mañana tenemos todo preparado, pero resulta que obviamente no lo tienen preparado, entonces ¿qué tienen que hacer esas personas? Se tienen que reunir con la parte administrativa, o la persona que maneja la parte administrativa y la que maneja la parte financiera, para poder definir la misión, los objetivos, y poder como determinar o dar el rumbo a la compañía, que es como una empresa de odontología, si mal no estoy. A grosso modo, pues, de lo que leí ahorita. Ok, ¿alguien más nos quiere complementar sobre esta polémica? Muy bien, entonces les voy a dejar de tarea, por favor, que lean la problemática, porque es muy importante que leamos siempre la problemática para poder que la discutamos aquí y la articulemos. Recordemos que la problemática siempre se pregunta en el parcial, entonces es importante que la lean y que la podamos discutir aquí. Muy bien, voy a retomar, recordemos que planeación estratégica tiene 2 semanas, tiene esta semana y tiene la próxima semana. De esta semana, ¿qué quiero que nos quede claro? Todo el tema de los niveles de la organización. Entonces, voy a retomar la información por si algún compañero no ha tenido la oportunidad de leer la información de planeación estratégica, entonces les voy a hacer el resumen de lo que trata planeación estratégica, los niveles el día de hoy, pero tienen que ingresar y profundizar más en los documentos, todos los documentos que hay complementarios, en el libro guía y en el objeto de aprendizaje que tenemos. Vamos a revisar un poco sobre el tema de planeación estratégica, que es el objeto entonces que estamos iniciando. En planeación estratégica, entonces nosotros tenemos una división, digámoslo así, de la organización. Y en planeación estratégica, las organizaciones tienen 3 niveles en procesos de planeación. Un proceso de planeación estratégica, que es el nivel más alto de la organización, se llama nivel institucional. Todas las organizaciones tienen los mismos niveles, tienen 3 niveles. Un segundo nivel que se llama planeación táctica, que es el nivel intermedio. Y un tercer nivel que es planeación operativa, que es el nivel operacional de la organización. Esta información toda es del objeto de aprendizaje que ustedes tienen, pero como sé que algunos han tenido dificultades en la lectura, entonces lo retomamos hoy para que les quede claro. Entonces tenemos la organización dividida en 3 niveles. Un primer nivel, el más alto, que es el nivel de planeación estratégica o nivel institucional. Un segundo nivel, que es el de planeación táctica o nivel intermedio, y un tercer nivel, que es el de planeación operativa o nivel operacional. Cada una, ¿cómo se describe? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacerse la imagen de una empresa y dividirla en 3 niveles. Eso es lo primero que nosotros hacemos en el proceso de planeación estratégica. Cuando tenemos eso claro, vamos a ver entonces cómo tenemos cada una de ellas, cada uno de esos niveles en la organización. ¿Qué niveles tenemos? Entonces, ¿quién está en el nivel estratégico? ¿Quién está en ese nivel de planeación estratégica? ¿Alguien vio en la problemática quiénes están allí? Yo vi. Sí, señora, yo leí incluso lo de las notas de fundamentos administrativos, el capítulo 3 que habla mucho sobre el tema, y ahí están prácticamente los socios y propietarios, son los principales que están en la planeación estratégica a nivel institucional. Y a nivel intermedio están como los que hacen el puente entre el nivel institucional y el nivel operacional, que son como los jefes que van por debajo de los socios, los que pues, como que intervienen entre el primer nivel y el tercero. Y ya el nivel operacional son toda la parte operativa que se encarga de los procesos, de ejecutar las tareas como tal. Muy bien, excelente. Entonces, ¿quiénes están en el primer nivel? En el nivel de planeación estratégica. En el nivel de planeación estratégica está el nivel más alto de la organización. ¿Quiénes están allí? Los altos directivos de las organizaciones. Entonces, allí pueden encontrar la junta directiva, depende del tamaño de la organización.
puede estar la junta directiva, la junta de accionistas, el presidente, y en algunos casos, cuando la empresa es muy grande, están vicepresidentes en ese nivel estratégico. Cuando las empresas son pequeñas, pues estará, como decía nuestra compañera, estará el gerente y estarán los líderes que lo están acompañando en ese proceso. Siempre los niveles más altos de la organización, siempre están en el nivel estratégico. Muy bien, en el segundo nivel, ¿quiénes están? ¿Quién me dice? ¿Quiénes encontramos allí? Los gerentes, subgerentes, si mal no estoy. Jefes inmediatos, tal vez, o supervisores. Gerentes de área. Es el nivel medio de la compañía, básicamente el que está ahí, y es el de las tareas tácticas. Los que tienen que mirar la tarea táctica y dirigir los esfuerzos de estrategias de mediano plazo. Muy bien. Está en todas las personas que están bajando la información del nivel estratégico al nivel operativo, como decía nuestra compañera. Entonces aquí ellos lo que van a hacer es usar esas estrategias que se definen en la alta dirección para poderlas bajar. Enseguida explicamos un poco con mayor detalle cómo se hace ese proceso de planeación. Y en el nivel operativo, ¿quiénes están? En el nivel operativo están las personas que están de cara al cliente, que están haciendo la operación del negocio. ¿Quién me explica quiénes están allí? Por favor. ¿Alguien nos quiere compartir algo del nivel operativo de sus empresas? Pues yo trabajo en un call center y supongo que serían como que los agentes que hacen las ventas como tal. No me supongo, estoy seguro que serían esos, porque son como que lo que hacen el trabajo día a día. Yo trabajo en una compañía de productos lácteos y pienso que en ese nivel operativo estaría desde supervisores de área y operarios de planta, los que hacen las tareas del día a día, las tareas rutinarias de la compañía. Todos los que hacen la operación del negocio. Por ejemplo, yo trabajo en Suramericana de Seguros. Ajá. Pero es muy, o sea, mirando pues estos niveles es muy grande, entonces yo creería que va inclusive desde lo que llamamos analistas, auxiliares, niñas que están en la atención al público, pero o sea, es muy amplio el espectro también que podría estar ahí. Claro, depende del tamaño de la organización, porque cuando es una organización pequeña, pues digamos que fácilmente se pueden identificar los 3 niveles, pero en una organización grande, pues entonces dependiendo del tamaño, van a poder definir los límites que hay entre cada uno de los niveles. En algunos casos, cuando son empresas regularmente llegan hasta el nivel de analistas inclusive, cuando es una empresa muy grande. Empresas que son todo el tema operativo, quienes atienden el negocio, quienes atienden el cliente, quienes están en función de la operación del negocio, están en la parte operativa. Reciben todos los importantes. Permítame, yo silencio por aquí un micrófono. Allí se resumen todos los insumos importantes que van a alimentar el resto de los niveles de la organización. Permítame, yo silencio micrófonos por aquí. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos en el nivel estratégico? El nivel estratégico tiene una tarea muy grande. ¿Qué van a hacer allí? Ahorita ustedes hablaban, la problemática les está hablando de misión, visión y valores. ¿Qué va a hacer el nivel estratégico? El nivel estratégico tiene que garantizar la estrategia de la organización. ¿Y cómo se garantiza la estrategia de la organización? Chicos, quienes tengan micrófonos abiertos, me ayudan, por favor, para que todos podamos concentrarnos en el tema. Muy bien. ¿Qué hace entonces el nivel estratégico? El nivel estratégico es el que fija el rumbo de la organización. ¿De dónde se hace la planeación estratégica? Siempre, yo no sé si en sus organizaciones, regularmente en todas, por ahí por los meses de
septiembre, octubre, noviembre, están haciendo la planeación del siguiente año o de los siguientes años. ¿Y cómo la hacen? Retoman la información de años anteriores, retoman la información de lo que va corrido del año para poder entonces definir qué va a hacer la organización, cuál va a ser el rumbo de esa organización. Y lo primero que hacen, la primera tarea que hacen es venga, miremos nuestra misión y nuestra visión. En este momento, ¿dónde estamos? ¿Para dónde queremos ir y qué queremos hacer? La misión y la visión que tenemos hoy es válida, no es válida, aplica para los siguientes años. Las organizaciones definen los tiempos de planeación. Recordemos, para quienes han leído la información, tenemos planeación de corto, mediano y largo plazo. Cuando las empresas definen esa planeación, pues lo primero que hacen es entonces definir si vamos a hacer una planeación a largo plazo. Entonces, venga, miremos el horizonte de tiempo en el que lo vamos a hacer para poder entonces definir si la misión y la visión y las metas que nosotros nos vamos a trazar, las que hoy tenemos, nos van a servir. Entonces, miremos si la visión aplica para los próximos 10 años. Si no, venga, reformulemos. Venga, reformulemos nuestra visión, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir. Entonces, es importante este tema y se hace en el nivel estratégico. Entonces, quienes están en la dirección van a retomar esta información y van a ver qué tan pertinente es cada uno de estos elementos, la misión o la visión de la organización. La otra tarea que hacen, van a definir las metas que se van a trazar en el tiempo de planeación, en el corto, mediano o largo plazo, que se va a definir el proceso de planeación. La otra tarea que van a hacer es que diagnostican las oportunidades y las amenazas. Es lo que llamamos una matriz DOFA. DOFA significa... A mí se me olvidó hacer eso. La vas a aprender a hacer en este núcleo. Oportunidades, fortalezas y amenazas. De esto, yo aquí les estoy haciendo un repaso de lo que ustedes deben leer, porque toda esta información está en el objeto de aprendizaje, está en el material complementario y está en el libro guía. ¿Qué tenemos que tener claro? ¿Qué está haciendo el nivel estratégico? Estamos en el nivel más alto, en el nivel estratégico que están haciendo. Entonces, vamos a... Hola. Y aquí entra el tema de la mega también. Sí, claro. Esa es una de las responsabilidades que tiene la organización. El nivel estratégico también. Sí, claro, ese está en el nivel estratégico. Luego de eso, pues la segunda tarea es diagnosticar las oportunidades y las amenazas. Luego, las fortalezas y las debilidades. ¿Quién me dice cuáles son externas y cuáles son internas de las dos que les acabé de decir? Las externas son las amenazas y las oportunidades, y las internas son las fortalezas y las debilidades. Muy bien, así es. Las oportunidades y las amenazas las obtenemos del entorno, de los análisis que hagamos. Ustedes en este curso siempre me van a escuchar, leamos el entorno, escuchemos el entorno, miremos el entorno. ¿Qué hacemos en el entorno? Estamos revisando qué está pasando afuera de la organización. Y dependiendo de donde yo me mueva, de donde se mueva la organización, el área en que se mueva, siempre quienes están administrando, gerenciando la empresa, tienen que estar pendientes de qué está pasando para poder saber cómo me va a afectar la empresa. Si, por ejemplo, hay un tema con un vecino, por ejemplo, ¿qué pasa con Venezuela cuando hay dificultades en la frontera? Y yo estoy exportando productos a Venezuela o estoy importando insumos desde allá. Yo como gerente, yo como administrador, ¿qué tengo que hacer? Eso es el entorno, es revisar qué está pasando afuera en temas jurídicos, en temas económicos, en temas políticos, qué está sucediendo en el entorno y qué me afecta para poder revisar qué hago. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué me puede afectar en la organización que yo tenga que prever? Porque esa es una amenaza. Entraron productos sustitutos, entraron importaciones de productos que yo estoy teniendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a fortalecer ese tema? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar leyendo el entorno. Y por eso les decía que siempre por las mañanas acostúmbrense a darle una leidita al periódico Portafolio.
Portafolio es un periódico empresarial en el que nos están contando qué pasa en las empresas. Nosotros nos estamos formando como administradores de empresas, entonces este es muy importante que ustedes lo estén leyendo. Los otros periódicos también son muy importantes, pero este es muy empresarial y les da mucha información alrededor de lo que está pasando en las empresas. Y cuando estamos hablando entonces... Berenice. ¿Y ahí? Escúcheme, yo complemento con algo. Claro, José. En uno de los documentos se hablaba del entorno general y del entorno específico. Y se hacía referencia al entorno general cuando eran todas las variables externas a la compañía de difícil manejo, variables que no son capaces, variables macroeconómicas, por ejemplo, pues políticas del gobierno, subir aranceles, bajar aranceles, algo que de manera directa afecte a la compañía. Y hay unas variables específicas, como por ejemplo el tema de proveedores, como el tema de clientes, donde son variables que de pronto yo puedo tener más al alcance y son más de fácil manejo para la organización que las variables generales. Así es. Era eso. Así es, José. Excelente aporte. Eso es muy importante que lo tengan presente. Inclusive hay unas variables específicas dependiendo del tipo de organización y el nivel en el que estén. Por ejemplo, el sector salud es específico, el sector aeronáutico es específico, el sector de consumo masivo es específico y tienen especificidades que son de cada área en la cual se mueva la organización. El sector salud, por ejemplo, ¿qué afectaría al sector salud en lo específico? ¿Alguien me puede decir? El tema del sector salud usualmente afecta la regulación de los precios y la competencia en el mercado, porque normalmente los precios, dependiendo del tipo de medicamento, está regulado por el gobierno, pero hay unos medicamentos de ese mismo sector que, por ejemplo, les dan libre comercio. Entonces, ¿qué se viene, por ejemplo, ahora en ese tema? La regulación de anticonceptivos, porque en el mercado la competencia está muy dura y no hay un precio regular, entonces usted puede encontrar el mismo producto en 1.000 pesos. Eso es en el tema de medicamentos, pero en el tema de servicios ya es diferente, porque el tema de servicios, como hay tan poquitas empresas que prestan servicios de salud, se regula mucho más, porque buscan no generar monopolios, porque entonces, por ejemplo, con el tema de pólizas, de prestación de servicios, IPS, siempre van buscando que estos servicios sean muy equitativos, porque realmente es el gobierno quien siempre termina pagando, o el Estado quien siempre termina pagando ese servicio. Muy bien, Carolina, excelente. José, ¿dónde tú trabajas, qué afecta directamente a tu empresa? Yo trabajo en la organización Corona, en una de las compañías de la organización Coronamica que se llama Colcerámica. Colcerámica es la que produce pisos, paredes y sanitarios. A nosotros nos afecta mucho el dólar. Sí. Nos afecta el dólar para las compras, pero nos favorece. Cuando el dólar está alto, nos afecta las importaciones y compras de insumos. Cuando está alto, nos favorece para las exportaciones. Entonces, por un lado, nos afecta la compra de insumos cuando está alto, pero por el otro lado nos favorece el cambio de un dólar alto. Eso es una variable bien compleja que nos afecta demasiado. Otras variables que nos afectan son las definiciones políticas del gobierno, ¿cierto? El tema de regulaciones, el tema de aranceles también nos afectan mucho. Afortunadamente, pues, el gobierno en el tema de los productos importados, tanto de porcelana sanitaria como importaciones, tiene unas tarifas altas de aranceles que nosotros nos protegemos un poco con eso. Esas variables, pues, las internas, pues, la competencia es brutal, las específicas, perdón, la competencia es brutal porque en ciertas categorías nos atacan demasiado, sobre todo con los productos de pisos y paredes, vemos muchas importaciones. Detrás de eso hay muchos temas complicados como lavado de activos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y hay mucha competencia. Entonces, pues es un entorno complejo. Hay mucha competencia. Es un entorno complejo que, pues el que haga mejor lectura del entorno es el que mejor va a salir favorecido implantando estrategias y definiendo estrategias claras. Profe, Berenice, tengo una pregunta. Dime. Mira, por ejemplo, en mi caso, mi esposo hace poco empezó un negocio, ¿sí? Y es una veterinaria.
está involucrado de alguna manera pues el tema de salud, pero pues obviamente ya es un salud animal, por decirlo así. Cuando yo quiero hacer una DOFA o cuando quiero hacer un análisis, ahí digamos que uno lo ve como tan limitado porque estamos en Bogotá, tú miras y cada cuadra hay un pet shop, hay una veterinaria, ahí cómo se podría hacer como un enfoque o un análisis más consciente o no sé, más objetivo. Con la competencia, no. Lo que pasa es que cuando vos tenés, cuando vos vas a hacer el análisis de OFA, pues primero hay que analizar qué es mi empresa, tengo que pensar primero qué es mi empresa, a qué me quiero dedicar y qué estoy haciendo en este momento. Porque digamos que cuando nosotros hacemos la DOFA, identificamos competencia, qué hacen ellos igual que yo, para yo poder saber qué puedo hacer diferente y cuáles serían esas fortalezas que yo tengo y que voy a tener. Es verdad, hay muchos, pero digamos que en el sector, en el sector animal y sobre todo en los pet shop, pues digamos que ahora hay bastantes, ¿qué será? Bastantes beneficios y las personas tienen una tendencia mucho a cuidar los animales y estamos protegiéndolos. Entonces ahora hay un tema bien importante y una demanda grande de los servicios. Ustedes ven que en el tema en los últimos 2, 3 años, en este tema animal hay cualquier cantidad de servicios, hay inclusive hoteles, hay spa para los animales y les ofrecen, yo conozco una estudiante nuestra que tiene un negocio de estos y ella es un hotel y los animalitos llegan todo el día y les asignan habitaciones, hay suite, hay habitaciones tipo medio, hay de diferentes tarifas, tienen piscina, tienen diferentes actividades para ellos, les tienen transporte, en el transporte escolar. Hay un diferencial de cada uno. Entonces, digamos que cuando vamos a hacer el análisis de la matriz DOFA, tenemos que mirar qué queremos hacer distinto. Obviamente hay que analizar la competencia. ¿Qué hace la competencia? Yo tengo que ver, para poder hacer eso, tengo que ver qué voy a hacer distinto, ¿cierto? Pero hay que hacerlo para poder hacer el análisis de si es viable o no es viable y poder comenzar a competir, porque este tema es un tema bastante competido hoy, pero yo creo que si se hace un buen ejercicio, se obtienen buenos resultados ahí en el tema. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de la matriz DOFA hay una área que es la de amenazas, ¿cierto? Entonces, de pronto amenazas que no son tan fáciles de uno poder identificar. Me refiero a que, por ejemplo, yo trabajo en Suramericana de Seguros en la parte de autos. Ajá. Pega muy duro cuando es el tema del invierno. ¿Por qué? Porque cuando hay invierno, la siniestralidad de los vehículos se sube impresionante. Pero ¿qué pasa? Vos ahora, bueno, hace 20 años podías definir cuánto tiempo se podía, digamos, demorar X invierno o que el invierno iba a tal mes, pero como está ahora, el clima está loco, vos no puedes, digamos, tener como controlar o tener identificado los días o los meses que va a ocurrir eso. Entonces, en esa amenaza, pues porque yo lo veo como una amenaza externa, no sé cómo lo pueden identificar o cómo puede uno manejar eso que no es tan fácil de uno encasillar en tiempo, por decirlo así. Lo que pasa es que eso es una amenaza no controlable. Y el tema de los siniestros, entonces hay un temblor, hay un terremoto, hay lluvia. Pues digamos que en Colombia es difícil predecir cuándo va a haber invierno y cuándo no, ¿cierto? Pero en el tema, por ejemplo, de los terremotos, eso no lo podemos predecir. Entonces ahí en ese tema esa es no controlable. Entonces ahí es muy complejo, porque en el tema de seguros, pues hacen un análisis bien importante. Digamos que lo que hacen es, digamos, por historia, poder comparar y poder saber qué podría pasar o qué pasó hace X años. Y digamos que de acuerdo a lo que pueda suceder, pues en el tema de siniestros, de lluvia y de terremotos es complicado. Ese es un tema que Profe, es incontrolable. Hola. Un tema estadístico muy fuerte. Profe, vea, lo que pasa es que, digamos que en el caso del compañero que es siniestro automotriz es un tema, pues sí, externo y que no está bajo el control, pues, en este caso de la aseguradora, pero que sí puede ser mitigable. ¿En qué sentido?
Por ejemplo, si estamos hablando de conducción, entonces, si nosotros identificamos que en invierno hay más siniestralidades porque la conducción, hay cierta, comillas, irresponsabilidad de parte y parte del que está en la vía, ¿por qué no entonces mitigar eso con campañas de conducción segura y motivación a la gente? Pues pensaría uno. Claro, eso hace parte de las estrategias que se generan, que están aquí en la tarea. Estamos de acuerdo, profe. Entonces, digamos que a pesar de que es externo, no controlable, podría uno mitigarlo, también como para bajar en este caso, en el caso de ellos, el gasto por siniestros en la temporada invernal para el tema de vehículos y choques, que es lo que ellos trabajan. Claro, eso es así. Bueno, muy bien. ¿Alguien más le quiere aportar al compañero? Bueno, muy bien. Entonces, vamos en esa tarea, hacer el análisis de la matriz DOFA. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer sobre la matriz DOFA. Si pueden y tienen acceso a la matriz DOFA de sus organizaciones, qué bueno que lo puedan hacer para que puedan identificar cuáles son esas oportunidades, esas fortalezas, esas amenazas y esas debilidades que han podido identificar. Algunas organizaciones lo tienen público, inclusive lo tienen páginas, otras no, son documentos internos, entonces si pueden acceder a él a las empresas que ustedes tienen, sería chévere, para que vean cómo sus empresas han hecho este proceso. Muy bien. Y después de que se ha realizado todo el análisis de la matriz. Hola, ¿quién me habla? Yo tengo una duda con la unidad. ¿Me escuchas? Carolina, ¿me escuchas? Dale. Ya. Yo tengo una duda con la unidad de estudio, con la unidad 2, porque me pareció muy particular que justo cuando, con el caso del consultorio oral, que fue justo como una presión y una falta de conocimiento y de estrategia de los cargos bajos para la elaboración de la estrategia de negocio que necesitaban. ¿Fue cascarita o fue casual? Las problemáticas están construidas para que nuestros estudiantes identifiquen mejoras que se puedan hacer o que puedan identificar qué no se debe hacer. Y en este caso hay cosas importantes que no se deben hacer. Y entonces aquí voy a explicarles de los 3 niveles que hay. Cuando se hace la planeación estratégica, la dirección de las empresas definen cuál va a ser esa planeación, pero la están definiendo a nivel macro. Y entonces ellos están diciendo, me voy a ir a donde Sebastián, y entonces donde Sebastián van a decir que van a lanzar un carro nuevo. Y que ese carro nuevo se va a lanzar en los próximos 3 años. Cuando nosotros definimos ese proyecto que vamos a hacer, que se va a hacer en la empresa de Sebastián, que van a lanzar un carro nuevo, la dirección definió ese proyecto. Y para poder sacar ese carro nuevo fue uno de los tantos proyectos que ellos definieron en su organización. Hicieron un análisis de su matriz DOFA, definieron su misión, todo lo definieron. Y a partir de haber definido ese proyecto, ¿qué tiene que hacer la organización, la alta dirección? Tiene que bajar a los siguientes niveles de información. ¿Para qué? Para que cada organización genere su propia planeación enfocada a ese proyecto. Entonces, vuelvo al carro. Definieron que van a sacar un carro nuevo en los próximos 3 años. ¿Qué tiene que hacer la dirección? Bajarle al siguiente nivel, que puede ser a nivel de vicepresidencias o al nivel de direcciones, quienes son los que se van a encargar de generar la planeación de segundo nivel. Entonces les van a decir, mire, la dirección definió que vamos a lanzar un carro nuevo. Entonces, para lanzar ese carro nuevo, ¿qué necesitamos? Necesitamos reunir todas las áreas implicadas para poder sacar ese carro. ¿Quiénes van a estar ahí? Va a estar obviamente producción, va a estar gestión humana, va a estar todo el tema financiero, va a estar el área comercial, van a estar las áreas que están involucradas, todas las áreas de la organización. ¿Por qué? Porque entre todas deben estar sincronizadas para poder saber qué se necesita para poder sacar ese carro nuevo. Entonces van a decir, para sacar ese carro nuevo vamos a necesitar
ampliar la planta de producción. Ampliar la planta de producción significa que tenemos que conseguir otra maquinaria porque esta maquinaria no nos sirve. Entonces el gerente de producción o el jefe de producción va a decir, ese carro nuevo tiene que estar en 3 años. Con la gente que tengo en producción no alcanza. Entonces ahí va a decir el de presupuesto, venga, pero es que yo no tengo plata. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Y el de gestión humana va a decir, venga, son 3 años. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que contratar personal nuevo. Y entonces el de comercial va a decir, venga, entonces yo tengo que mirar cuántos carros lo van a sacar, cuántos carros vamos a vender. Todas las áreas tienen que estar involucradas ahí para poder entonces identificar qué necesitamos para poder producir ese carro en los 3 años que definió la dirección. Ellos van a hacer su propia planeación, cada área enfocada a ese proyecto va a hacer su propia planeación y lo que sigue es que entonces le van a bajar al nivel operativo cada una de las áreas. Entonces el área comercial les va a decir a su equipo de trabajo de nivel operativo, les va a decir, mire, nosotros vamos a sacar un carro nuevo que tiene que estar en próximos 3 años, entonces tenemos que planear cuántos carros vamos a vender y cómo lo vamos a hacer y vamos a definir unas metas, siempre enfocados al mismo proyecto. Los de producción, como ya definieron qué iban a hacer, tantas máquinas iban a tener, entonces va a donde sus operarios y va a decir, muchachos, tenemos que producir un carro nuevo. Lo vamos a ensamblar, vamos a mirar qué vamos a hacer si es ensamblaje. Yo estoy hablando sin conocer mucho el sector automotriz, Sebastián, y entonces el proyecto que tienen es el sacar el carro en los últimos 3 años, en los próximos 3 años, pero tienen que definir entonces qué se requiere para poder producir ese carro en los próximos 3 años. Necesitamos máquinas, necesitamos operarios, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el nivel de producción va a decir, venga, y entonces si nosotros tenemos turnos, ¿cuántos turnos vamos a tener para poder producir lo que la dirección nos ha dicho? Entonces yo voy a necesitar más operarios, voy a necesitar más maquinaria, voy a necesitar rotar la gente. Entonces ahí en el nivel operativo ya le está bajando y todos se están mentalizando en el proyecto grande. Todos están aportando a ese proyecto, ¿cierto? Entonces por eso siempre tiene que haber comunicación. Entonces para el caso de la problemática, ¿qué pasó ahí? No hubo comunicación, no se bajó la información a todas las áreas y entonces cada uno hace planeaciones sin llevar un rumbo fijo. ¿El rumbo fijo cuál es? Lo que definió la dirección y hacia dónde tenemos que seguir. Siempre tenemos que estar enfocados en lo que definió la dirección. Cada una de las áreas tiene que hacer su planeación para poder lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Producir el carro nuevo en 3 años y poderlo vender. ¿Claro este tema? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que ustedes van a tener cuando sean gerentes de las organizaciones. Van a poder orientar todo el proceso de planeación. Y también se van a fijar que en los documentos que hay información sobre este tema para que puedan profundizar un poco en cada uno de los niveles que tenemos de la organización. ¿Listo? ¿Alguien quiere aportar ahí? ¿Alguien tiene alguna experiencia de planeación que nos quiera aportar de sus empresas? Sí, profe, yo, pues, por ejemplo, allá en Sura, pues que siempre ha estado la parte de movilidad de Autosura, que es una marca reconocida, ahorita le están metiendo muy duro al tema de la movilidad y cómo lo están, digamos, promocionando con el tema de las bicicletas. O sea, el transporte del futuro es la bicicleta. Entonces, cambiaron un montón de cosas, desde el tema de cómo asegurar una bicicleta, los deducibles en las pólizas. O sea, la parte gerencia, la parte alta, decidió que hay que hacer a partir de este momento, pues, o de hace como unos 4 o 5 meses, meterle la ficha, como decimos nosotros vulgarmente, a las bicicletas. Y eso se desligó hasta el punto de que en este momento Suramericana es la única compañía que tiene el primer centro especializado de bicicletas para asegurados. Entonces, eso fue un trabajo de por ahí de 1 año más o menos, en el que a todos nos metieron en ese cuento y digamos que lo lograron sacar adelante. Claro, esos son los proyectos y hoy las organizaciones están tendiendo mucho a proyectos alternativos que les permitan, digamos, que más movilidad en el tema de los proyectos y los recursos que están administrando. Ese es un tema bien interesante. Muy bien. Importante entonces tener claro qué hace el nivel estratégico, muchachos. ¿Nos queda claro qué hace el nivel estratégico? Sí. Sí, señora. ¿Y nos queda claro qué hace el nivel intermedio? Sí.
Y nos queda claro qué hace el nivel operativo. Entonces es importante que esta semana leamos los otros documentos que hacen parte de todo este tema de planeación estratégica. Recordemos que estamos en planeación estratégica la próxima semana, pero para poder que continuaran, me parecía supremamente importante que ustedes tuvieran claro esto, para poder que la información la puedan comprender más fácil. Recordemos que la planeación es una de las funciones administrativas más importantes y donde está el éxito del logro de las metas organizacionales. Hacer una buena planeación es el Profe, éxito del proceso. Hola. Sin querer salir del tema, y seguramente pues no estaba como en el radar de hoy, es tan importante la misma implementación de la estrategia que el diseño y construcción de la estrategia. Y se cometen muchos errores en la implementación de la estrategia, errores de comunicación, como acabas de nombrar. Entonces hay que tenerlo muy referenciado, muy claro, el tema de la implementación, que es tan estratégica la implementación como la misma estrategia. Era eso. José, muchas gracias. Eso es bien importante. Porque digamos que ahí estamos trabajando el cómo. Y entonces el cómo es uno de los elementos muy importantes que se deben tener en este proceso. Muy bien, la estrategia nos lleva al éxito o nos lleva al fracaso para poder lograr esas metas. Entonces depende también de qué definimos en la estrategia, de cómo hacerlo, cómo lograrlo, para poder entonces lograr esa meta que nos hemos propuesto. ¿Alguna pregunta de este tema, de este proceso de ordenación táctica? Sí. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces en la planeación táctica? Recuerden lo que yo les decía ahorita. Definimos el proyecto en el nivel estratégico y entonces ahora en la planeación táctica vamos a definir esos objetivos tácticos y esos planes tácticos que vamos a hacer para poder lograr esa meta. Y aquí nosotros tenemos, de acuerdo a la planeación que hayamos definido, si es a largo plazo, pues hay que poner unas metas volantes, digámoslo así, para poder entonces dar esa gran meta. Cuando yo estoy haciendo, perdónenme en un segundo, yo miro que el micrófono me está generando por aquí interferencia. Entonces aquí lo que nosotros vamos a definir es cómo vamos a lograr esas metas. Entonces todos tenemos que definir unos objetivos tácticos con nuestro equipo de trabajo. Recordemos que estábamos hablando ahora, yo les ponía el ejemplo, que en esta planeación ahí está gestión humana, está mercadeo, cada una de las áreas funcionales de la organización. ¿Quiénes son las áreas funcionales de una empresa? El área financiera, el área de mercadeo, el área jurídica, el área de talento humano, el área de negocios internacionales, el área de operaciones, todas las áreas que hacen que la organización funcione y que se sincronicen. Entonces aquí en esta área cada uno va a definir sus propios objetivos, sus propios planes, pero enfocados a la estrategia, al proyecto que nos definió el nivel estratégico. Profe, una pregunta. ¿Y hay? En la planeación táctica, bueno, en los procesos tácticos, eso no depende de más bien del enfoque que le quiera dar la empresa o como los defina la empresa. Majo, espera. Ay, qué pena. Ya retomo. Tranquila, cógela y la involucramos en la clase y verá que aquí se entretiene. ¿Cómo se llama? María José. María José, bienvenida a la clase. Dile hola, profe. Profe, ahora sí. En cuanto a los procesos, por ejemplo, yo veía que eso depende de cómo la organización lo quiera definir. Si, por ejemplo, yo veo más bien a gestión humana en vez de ser uno táctico, sino uno más bien de apoyo. Mira, lo que pasa es que en la planeación estratégica debemos definir algo. Nosotros en la planeación estratégica estamos definiendo proyectos y el proceso
hace parte de toda la operación que tenemos dentro de la organización. Entonces, el proceso no es estratégico. En el proceso lo que nosotros buscamos es cómo vamos a lograr lo que a nivel estratégico nos hemos propuesto. Entonces, por eso, en las organizaciones, pues algunas que están trabajando por procesos, entonces yo tengo un proceso que se convierte en insumo y cliente a la vez del otro, ¿cierto? Entonces yo tengo el proceso de producción, por ejemplo, y en el proceso de producción yo estoy trabajando todas las actividades que están relacionadas con ese proceso, pero hay otro que me está sirviendo como proveedor en el tema. Aquí, de lo que estamos hablando es de los grandes proyectos que hemos definido y que los procesos nos van a permitir lograrlo. Entonces, cuando la empresa está registrada por procesos, pues todas tienen que trabajar de la mano y todas se convierten en proveedores y se convierten en clientes. Pero obviamente nos van a permitir lograr este proceso. Y en los procesos están involucradas todas las áreas de la organización, ¿cierto? Independiente de si la organización es jerárquica o está definida por procesos, todas las áreas, todas tienen una planeación táctica, independiente de la definición que tengan a nivel organizacional. Entonces aquí, cada proceso, cuando está por procesos, aporta al logro de la meta, ¿cierto? Pero todas tienen una planeación estratégica, tienen una planeación táctica y tienen una planeación operativa. Y cada uno aporta al logro del objetivo. ¿Es eso lo que me preguntabas, Paola? Sí, gracias, profe. Ok, muy bien. Y en la Perdón, en la planeación táctica yo te escuché que tengo mis procesos montados, ¿no es cierto? Todos orientados al cumplimiento de la estrategia. Dentro de esos procesos donde yo puedo montar mis indicadores que estén controlando el cumplimiento de esos objetivos. Sí, claro, eso lo vamos a ver más adelante, pero digamos que cuando nosotros hacemos proceso de planeación estratégica, nosotros tenemos que definir cuál es la estrategia y todos los niveles tienen que tener medición. Y la medición, nosotros tenemos que tener seguimientos. Cuando yo defino la planeación estratégica, entonces yo tengo que definirle indicadores a esos proyectos y cada uno de los niveles tiene que tener su propio indicador. Entonces, por ejemplo, voy a volver al tema del carro y entonces, por ejemplo, en la planeación táctica, arriba dijimos que vamos a producir un carro nuevo y que vamos a vender en los próximos 3 años 300 unidades, ¿cierto? En la planeación táctica, entonces yo tengo que definir para poder en los próximos 3 años vender esos carros, entonces yo tengo que definir mi indicador y decir, para poder lograr esa meta, yo tengo que vender mensual X cantidad de carros, porque si no, no la voy a lograr. Y en el nivel operativo, te van a definir también una meta, unos indicadores. Van a decir, yo para poder lograr que el área comercial logre vender esos carros, yo tengo que producir los carros en X cantidad de tiempo. ¿Y cuántos? Cada uno define su propia estrategia, cada uno define su propia planeación, pero también tiene sus propios indicadores y hacen sus propios seguimientos, pero siempre todos enfocados a la planeación estratégica que tenemos definida. Perfecto, gracias. Con muchísimo gusto. Muy bien. Entonces, la última, la operativa. Entonces, aquí, ¿qué estamos definiendo? En esta planeación operativa, pues entonces estamos definiendo qué es lo que vamos a hacer y allí vamos a definir entonces nuestros cronogramas, vamos a definir procedimientos, cómo lo vamos qué vamos a hacer y vamos entonces a poder identificar para poder lograr esa meta. Definimos nuestros reglamentos, definimos nuestros propios cronogramas y definimos nuestros propios procedimientos para poderlo hacer. Entonces, si yo voy a producir el carro, yo tengo que definir mis procedimientos. Yo necesito X cantidad de insumos, lo necesito a tal fecha, necesito tener esos proveedores, todo el procedimiento que nosotros necesitamos para poder lograr esa meta. Recordemos que en el nivel operativo es donde están generando los productos. Si yo tengo en el sector, por ejemplo, de alimentos, si yo voy a producir un yogur, pues la empresa tendrá que ver qué insumos necesita para poder lograr esa meta que se propuso. ¿Listo? Berenice, en este caso se ve muy... pues se ve reflejado el tema de la planeación y los procesos cuando se hacen certificaciones de calidad, porque normalmente es como el proceso líder de la empresa, por ejemplo, en la fabricación de carros. Entonces, qué sé yo, un Sofasa es el más, quiere certificar su proceso de ensamble de camionetas tipo A, y ellos hacen la certificación, entonces ellos escalan toda esa parte
desde la operativa, desde la consecución del material hasta el montaje, para poder tenerla. Y se ven ahí, pues he notado que normalmente se ven como los procesos muy marcados de qué le corresponde a quién y los niveles jerárquicos en los que están. Entonces, quién hace y cómo lo hace. Muy bien, claro. Eso está absolutamente controlado. Recordemos que cuando las empresas definen certificarse, la certificación es voluntaria, cuando las empresas, pero ya digamos que se certifican más por competencia, por ser competitivos en el mercado, cuando deben certificarse, pues entonces la estructura va a ser por proceso. Y cuando definen la estructura por procesos, sí o sí se tienen que controlar. Entonces aquí es importante que digamos que se siga el ciclo completo. Yo hago la planeación, pero también tengo que definir unas estrategias, pero también tengo que definir unos indicadores. Los indicadores son los que permiten medirme y poder saber si voy bien o no voy bien. Cuando yo defino la planeación, yo tengo que hacerle seguimiento para saber si voy a poder cumplir con eso que nos propusimos. Entonces, ¿la dirección qué va a hacer? La dirección de las organizaciones lo que va a hacer es hacer seguimientos. Los seguimientos los define cada una de ellas. Puede hacerlos mensuales, puede hacerlos trimestrales, puede hacerlos cada 6 meses, puede hacerlos cada año. Cada empresa define cada cuánto va a hacer seguimiento a esa planeación estratégica que hizo. ¿Para qué le sirven esos seguimientos? Para poder saber cómo vamos, si hay que hacer mejoras, si tenemos que volver a intervenir la planeación como se hace desde el proceso no queda intacta, hay que hacerle seguimientos y hay que hacerle ajustes en caso de ser necesarios. José. Ahí me da pie hacer esta pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de las posibles desviaciones que puede encontrar una organización al implementar la planeación estratégica? Todas las planeaciones tienen riesgos. Todas las planeaciones tienen riesgos y cada empresa, dependiendo del sector en el que esté, pues mide, además de los indicadores, mide los riesgos que se pueden tener y depende también de los tipos de productos que se generen en la empresa. Y hay riesgos, por ejemplo, en la empresa que usted trabaja, hay riesgos gigantes y es, digamos, en el tema de producción de baldosa, por ejemplo, que ustedes tengan, pues digamos que tenemos que mirar si son para consumo nacional, si es para exportación, y si voy a exportarla, qué riesgos tengo a dónde la voy a implementar, la voy a llevar, porque si yo defino, esa la voy a exportar exclusivamente a X país y sucede alguna cosa, yo tengo que asumir esos riesgos y tengo que prever tratar de prever esos riesgos en el proceso de planeación, ¿cierto? Para que nos hace yo quiero aportar. en el sector en el que esté. Profe, yo quiero aportar, por favor, en cuanto a la estrategia. También dependiendo del tipo de estrategia que se quiere implementar, como defensiva, ofensiva, analítica o reactiva. Eso lo vimos en el documento de las notas de fundamentos administrativos. También dependiendo del tipo de estrategia, se asumen los riesgos que se hagan dependiendo de la estrategia que se vaya a implementar. Eso es muy importante, elegir qué tipo de estrategia se quiere implementar y con base a esa estrategia también surgen los tipos de riesgos. Profe, y hay otro tema y es qué tan ambiciosa puede ser y qué capacidad tenga la organización de cumplir o de lograr esa estrategia, hablando pues de cualquiera de los 3 niveles. ¿Por qué? Porque a veces quiero aumentar las ventas, por ejemplo, meterle la estrategia de aumentar las ventas al 20% en los próximos 2 años, pero no tener en cuenta que el país, por ejemplo, en su economía está creciendo al 2%. Entonces uno dice, pero ¿cómo vas a llegar al 20%? ¿Sí? Y de ahí hacia abajo los niveles, digamos ya en la táctica y en la operativa, reventándose y tratando de hacer lo que sea por llegar al 20%, pero no van a cumplir. ¿Sí? Claro. Entonces uno es que tan... Sí, señora. No, dale, ya te complemento. Entonces uno es que tan ambiciosa es la estrategia y qué tan preparados y orientados estamos a lograrla en los 3 niveles. También de pronto, profe, definir cuando usted hablaba del tema de control, qué tantos controles le voy a tener para la revisión de la estrategia, que al final esos controles no terminen siendo obstáculos, porque a veces volvemos a la burocracia, ¿cierto? Que tiene que ir el documento firmado por 10 personas, que por calidad eso tiene que llevar 20 sellos y terminan entorpeciendo el proceso y la orientación hacia el logro por estar excediéndose en el tema de control sobre todo.
Sí, claro. John. Eso es bien importante. Hola. Perdón. Un caso de planeación estratégica frustrado es el caso de Panelitas Copelia. Cuando ellos, llegó alguien al país, un extranjero, inversor, se enamoró del producto y les dijo exportemos. Y ellos dijeron, listo, exportemos. Cuando se pusieron en el proceso de exportar, ellos no mejoraron absolutamente nada del producto y no tuvieron en cuenta que para exportar pues se tienen que tener en cuenta ciertas condiciones y son el producto va por barco, a qué temperatura está, si mi producto es un producto lácteo como es el caso de Copelia, entonces ¿qué necesito adicional para poder exportarlo? Y fue un fracaso total la exportación del producto. Copelia casi quiebra en ese consumo de ese país. Exactamente, porque el producto podía haber sido muy exitoso, pero el tema del transporte entre Colombia y el país al que fuera a llegar, la nacionalización iba a ser muy complicada y no va a ser un proceso. La empresa casi quiebra y Se nos perdió Carolina con la historia. El mercado que Z y las Carolina no está perdiendo Mientras Carolina se las condiciones de empaque. No. Yo sí quería hacerle una aclaración a John. Hola. Ya, me escuchan. Se nos desconectó Carolina. Hola, dale. Hola. John, mira. Paola, quitarle, porfa, el... Sí, perdón. La norma ISO, ahorita, John, ha implementado también una nueva estructuración para facilitar el proceso. Ya ahorita el protocolo de tantas firmas y tantas cosas se ha reducido precisamente por eso, por la reacción de las personas ante cualquier solicitud que tenía que ser muy dispendiosa y pasar por mucho protocolo. Y adicional a eso, ahorita el sistema de gestión de calidad se ha tratado de focalizar en pleno en toda la organización. Ahorita ya implementan el tema del análisis del riesgo entre uno de sus numerales. Entonces, digamos que ahorita que hablaba precisamente de calidad, veo que es una herramienta muy práctica para llegar a implementar una estrategia para una organización. Además que la probé de paso para irse certificando de alguna manera y llegar a ser tan competitiva como lo requiera. No, claro, y estamos de acuerdo ahí, Paula, pero hay una realidad y es ¿cuántas empresas pueden existir en Colombia? Pequeñas, medianas, grandes, etcétera. Miles. ¿Y cuántas de ellas ojalá piensan lo que os digo? Vamos a certificar nuestros procesos en unas normas más actualizadas? ¿Y cuántas empresas de estas se microgerencian con exceso de revisiones y todavía operan de esta manera? Porque todavía ni siquiera están abiertas al cambio, ¿cierto? De iniciar un proceso de certificación y normalización de sus procesos. Claro, pero tú puedes vender la idea de... Sí, claro. Ir vendiendo la idea de que la gente adquiera la cultura de empezar a organizarse como estructurarse, por decirlo así, ¿sí? Sin necesidad de ir a certificarse, porque es que una certificación es muy costosa, pero si tú le vendes la idea a una persona de qué tan rentable puede llegar a ser para su organización el hecho de que él tenga una estructura básica como la misión, la visión, donde él se dé cuenta de sus ventajas, sus desventajas, todo eso le va a permitir a él que a nivel interno él le dé esa funcionalidad, independientemente se certifique o no. Además que garantizaría la continuidad de su proceso. Obviamente sí, hay mucha gente que está, digamos que adversa, está prevenida a todos estos cambios, pero está de uno que uno pueda vender su idea. Y nosotros como administradores, si le hablamos en términos de bolsillo a un empresario, el empresario capta toda la información. Gracias, Paola. John, te quiero complementar algo ahorita que hablabas de los porcentajes. Recordemos que cuando hacemos la planeación, nosotros retomamos la historia de la organización, de los proyectos anteriores. Ay, perdónenme, está por aquí con el micrófono abierto. Siempre retomamos la historia y al retomar la historia, entonces nosotros tenemos que retomar nuestros indicadores
y poder entonces identificar cómo nos fue en los últimos 3 años, en los últimos 5 años, cómo fue el incremento en las ventas, por ejemplo. El promedio de incremento en las ventas fue el 10% en los últimos 3 años. Entonces, si en los últimos 3 años fue el 10%, yo no puedo incrementar dentro de la planeación estratégica, decirle acá que voy a incrementar el 30%. Para eso tenemos que hacer todos los análisis y poder identificar hasta dónde puedo subir, cuál es el porcentaje que he subido cada año. Entonces uno, con base en esa información, pues ya entonces define si esa fue mi historia, miremos el futuro cómo podrá estar, pero el futuro también hay que medirlo y esos riesgos de los que habla José están ahí. ¿Qué tanto voy a incrementar y poder hacer los seguimientos que tengo que hacer? Muy bien, muchachos. Se nos acabó el tiempo. No los quiero dejar. Muy interesante la clase de hoy. Demasiado. Qué bueno. Me gusta mucho que les haya gustado esta sesión. La idea es que les quede un poco más claro este tema de planeación para que la puedan retomar. Muy bien, jóvenes. Les agradezco muchísimo la participación de hoy. Excelente grupo. Estoy feliz con ustedes porque ha sido un proceso bien interesante y espero que lo aprovechen bastante. De mucho aporte. Hay gente que está aportando demasiado, pues. Sí, muy excelente. Excelentes aportes, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros. Profe, por ahí la vamos a meter a un grupo. ¿A quién? ¿A mí? Sí, de WhatsApp. Ah, pensé que para hacer los trabajos. No, ojalá. Hágase conmigo. Ay, conmigo también. Dale, no hay problema. Muchachos, vean. Cosas importantes. Estamos esta semana. Por favor, estudiemos lo que hay, estudiemos el objeto de aprendizaje, estudiemos todo lo que tenemos del libro guía de esta semana y de la otra. Ya terminaron, ustedes ya vieron la presentación de su quiz. Algunos les fue muy bien, otros no les fue muy bien, entonces por favor pongámonos las pilas con todo lo que tenemos ya de lo que queda faltando. ¿Qué sigue? Recuerden que la próxima semana estamos en semana 4 y la próxima semana es examen parcial en semana 4. Entonces, ahí, por favor, los invito a que estudien bastante. Ya saben cuál es la dinámica de los exámenes para que en el examen parcial les vaya muy bien. Y entonces ya tenemos que retomar el trabajo de ODS. Cuéntame cómo van con ese tema. Profe, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que en la primera videoconferencia que usted nos había pasado, usted dijo que era para entregar por fecha, tenía yo entendido, en esta videoconferencia. ¿Realmente es para la otra semana que tenemos que sustentar eso a través de la videoconferencia? Digamos, la pregunta y la meta o las metas que seleccionamos. Sí, es para la próxima semana. Tenemos que terminar esta semana 3 para que ustedes lo puedan presentar.